Tata nos va a hablar de un tema muy interesante. Sí. Que no, yo no sé si decir con eso no se juega, porque en realidad... Pero no entró todavía. Vamos a invitarla de pie, sí, claro. a Nilda Sarli. Nilda Sarli, querida, están? ¿cómo va? ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Adelante. Gracias. Bueno, muy bien. Ella es una extraordinaria periodista, una mirada siempre muy sagaz sobre todo el mundo del espectáculo, que me encanta, productora también. Y has preparado un tema con la producción que me encanta. Sí, contame cuál es. Súper interesante y súper lindo de ver, sobre todo. Vamos a hablar de los besos, de esos besos de novela, pero a lo largo del tiempo. Cómo fueron cambiando y qué cambió en nosotros como espectadores y qué esperamos de esos besos. Sí. O sea, nos fuimos allá lejos, tipo en los 70, las novelas de Migré, y después hicimos todo un recorrido justamente para ir viendo cómo evolucionaban y cómo fue cambiando ese capítulo que uno esperaba, el capítulo del beso de los protagonistas, ahora en las historias más recientes. Porque debe tener algo más que ver que si es con boca cerrada o con boca abierta el cambio, sí, ¿no? Sí, más allá del... Mucho más que eso, se muestra... seguramente. Mirá, vos sabés que yo hace más de 40 años trabajo en televisión, por lo cual me he besado durante estos 40 años en todas esas décadas. Sí. Así que no sé si me voy a encontrar, pero sé de lo que hablas, sé muy bien de lo que hablas. Sobre todo, también se cambió mucho en el momento en que se presenta el beso. ¿Cuánto tardaba una ficción, una historia en que los protagonistas se besaran? Ah, también. No, eso cambió un montón porque todas las ficciones cambiaron. Ahí estamos viendo por diferentes décadas, vimos las de Migré, vemos ahí, esto debe haber sido más cerca de los 80, fueron de alguna forma cambiando. Uno puede pensar como en dos grandes momentos. La primera etapa se contaba una historia de amor, ¿no? Sí. Y era solamente el beso venía cuando la pareja estaba absolutamente enamorada. Sí. Y además se lo esperaba y se lo dilataba muchísimo. Capítulo 60 voy. Se esperaba hasta el capítulo 60, una eternidad. Qué locura. Pensando que ahora las ficciones duran mucho menos, porque estamos acostumbrados a ver series y la gente ya está como muy ansiosa por ver. Obviamente que llegan mucho, digamos mucho tiempo antes. Y la vida antes. está más acelerada. Pero en los boliches pasa lo mismo. Claro. Los chicos transan y se besan. Haciendo justamente este informe pensaba en esto. Ya no existe el cortejo, ya no existe el que, bueno, me empiezo a tratar de conocerte y demás. El beso pasó a ser, en la sociedad en general, un momento que quizás no tenía el valor que tenía antes, un momento más de juego. Los chicos empiezan como a besarse o a chapar, como se dice también. Nada, jugás y empiezan a fluir. Sí. En esos momentos, cuando contábamos las novelas de los 70 sobre todo, era casi perder la virginidad del beso. El beso llegaba como el momento cumbre del amor. Entonces había que llegar hasta el capítulo 60 para ese momento. Tiempo después, pasando ya el 2000, se empieza a colar en la historia el deseo. El deseo que al principio no estaba como bien visto, porque la mujer llegaba casi virgen, empieza como a decir, bueno, el deseo empieza a florecer, empieza a mostrarse y empieza a ser un ingrediente más en el tema de los besos. Entonces son esos besos más largos, más pronunciados, con la cámara más presente y demás. Claro, bueno, estamos viendo, a mí se me van los ojos mientras hablo con vos porque estoy viendo en el monitor los besos que van apareciendo, estoy lleno de amigos y amigas. Ahí veíamos esas mujercitas, por ejemplo, la de Charry, que aparecía en una ficción que fue furor acá en Canal 9. Después empiezan a partir de los 80 también entramos en la etapa de lo que fue el destape, ¿se acuerdan? Sí. Donde estaba Amo y Señor, con Luisa Culioc, y también había un mandato, si se quiere, un poco más, no, si se quiere, no, bastante patriarcal, porque era el beso casi robado y a la fuerza, donde la mujer decía que no, pero vos vas a ver que te va a gustar. Entonces también estaba ese momento. Sí. Y formaba parte de la historia de amor, claramente. Avanzamos en el tiempo y nos encontramos ya más cerca de los 90 y empezaron a aparecer historias que hasta ese momento no se mostraban en los protagonistas. Aparecieron las historias gays, ¿no? La historia del amor entre dos hombres. Bueno, hay un beso famosísimo que vas a aludir seguramente. Vamos. El primer beso de la tele, El primer beso en zona de riesgo, estamos hablando. Romano y Rani. Beso que, ahí tenemos la imagen, zona de riesgo año 91, 92. Ay, mirá la tapa de la revista Noticias. Bueno, el escándalo. A ver, claro. La TV gay con la portada casi en rosa, y eso tuvo mucha fuerza en la época porque la verdad era bastante polémico, fue una jugada fuerte que hicieron ahí Maestro y Baiman al mostrarlo en televisión porque los dos eran absolutamente galanes. Sí. Era la primera vez que se hablaba del amor gay, y no se lo ponía en ridículo. Pensemos que siempre que se mostraba un personaje, una historia, venía del lado del humor. Acá eran dos personas enamoradas que tenían una relación y se los
juraban y se mostraban. La tapa de la revista Noticias fue durísima, encima con la portada rosa, recordemos época, se hablaba de la peste rosa, venía de morir Freddie Mercury hacía un año o dos, o sea, era una época bastante, digamos, viéndola desde ahora, decís, ¿cómo pasó? Bueno, pasó. Bueno, pero es el fenómeno de acción y reacción, ¿no? Claro. Se avanza por un lado y hay una reacción por otro que te quiere frenar la cosa para atrás. Me parece que la televisión en eso tuvo como el puntapié de empezar a mostrar algo de otra manera. Nos vinimos en el tiempo, vos fíjate qué sucede, que si te vas a, no sé, al 2014, el 2014, ya encontramos Farsante con una historia con Vicuña y Chávez haciendo de Guillermo y Pedro, que tienen un club de fans que se llamaba Las Guilledro, que era como rompían todo por esa pareja justamente, que en la historia que presentan estaba también Facundo Arana y Griselda Siciliani, digamos, la pareja que se llevó toda la mirada del público fue justamente la pareja entre Pedro y Guillermo. Y ya justamente la sociedad había avanzado y las novelas, las ficciones en este caso, empezaron a mostrar otro tipo de historias, ¿no? Donde no era solo un capítulo, sino era toda una continuidad. Lo que es interesante es pensar que la demostración de amor, pasan las épocas, pasan las formas, siempre es el beso. Siempre es el beso. Y me lo decís en pandemia con barbijos puestos charlando, me da una especie de nostalgia, una cosa tremenda. Hablando de eso, hay un muchísimo protocolo porque las ficciones, está la decisión de seguir haciendo ficciones, obviamente, y necesitan digamos, hacerse hisopados, cuidados, bueno, muchísimo más para que justamente el beso y el contacto entre los actores tiene que estar. Muchos me contaban y decían que el amor tradicional en las novelas empezaba con la mirada, ¿no? Que ahora obviamente sigue estando. La mirada, después venía el beso y después venía la primera vez. Eso ahora se le suma a la parte del deseo. Incluso veíamos ahí un poco de Para vestir santo, la historia de Celeste Cid, donde eran dos chicas que se enamoraban, pero después venía un chico. Entonces empezaron a tomarse el concepto de amor líquido. Las personas se enamoran de personas. Ya no hay tanto, no tiene la importancia de que hay que ponerle una carátula o una etiqueta de decir es mujer, es hombre. Se enamoran de personas. Las historias siguen y algo súper interesante que pasó, que fue en el 2019, cuando llega Pequeña Victoria, ¿no? Que ahí también hay otro quiebre importante para lo que es justamente la ficción, dándole un mensaje a la sociedad y ida y vuelta, empieza a ver como una conversación. Que estamos hablando de la pareja de Mariana Genesio Peña junto con Facundo Arana. Donde la chica trans deja ese lugar oscuro que siempre tuvo en las ficciones nuestras o en general, donde se ponía, justamente se la mostraba como yendo por la noche o por la droga o por la prostitución y demás, para ser una de las madres en lo que contaba Pequeña Victoria y se enamora del galán de los hogares, podemos decir Facundo Arana desde siempre, donde él era un médico casado con 2 hijos que se enamoraba de la chica trans. Entonces digo, había un mensaje, y hay un mensaje mucho más fuerte también en ese beso. Contaban que Mariana, la actriz, sospechaba, o tenía el prejuicio, ella misma lo reconoce, que Facundo Arana le iba a decir, cambiemos parte de la historia porque no te voy a querer besar. Y no fue así. No fue así, claramente. Es más, también se supo que la protagonista era Mariana y cuando hace el casting Facundo, le pregunta si se sintió cómoda, cómo estuvo y demás. Y la verdad que se dieron cuenta, me parece que estaban contando algo más allá que una historia de amor. Estaba viendo otro cambio de época muy importante. Por supuesto que a la velocidad que van estos cambios, ¿te acordás de Las Malas, la novela? Sí. Bueno, las malas eran las que mejor lo pasaban. Porque se besaban con todo. La buenita siempre, la casta, la pura, la noviecita, nada. Pero la mala... pero vos te refieres a Las Malas, yo me refiero a la novela. Las Malas, la novela, la ficción, el libro. El libro de la novela. Yo estoy hablando de Las Malas como personajes, No, estás hablando del libro yo de estoy Las hablando de una novela que ahora ya tiene su correlato en una serie que es Veneno. Claro, es una cosa increíble. Veneno es una serie española que también de una chica trans que fue un furor en la televisión en los 90. Y bueno, digamos, está muy interesante la serie. Ojalá llegue a la Argentina porque yo la he visto, pero así medio por donde pude encontrarla. Y es súper interesante esa serie. De alguna forma, retomando, los autores me contaban y algunos le bajaban el precio al beso. Me decían, mira, para los productores era importante porque tiene que llegar o en el capítulo 60 o un viernes o un fin de mes, o había que preparar para que la audiencia esté esperando.
Para nosotros, contar un beso era contar una parte más de la historia, porque Claro. los autores son los que generan digamos, generar en la audiencia el deseo. Creamos el deseo. La audiencia tiene que tener ese deseo de que algo pase. Sí. Entonces puede ser un beso, puede ser el encuentro. Bueno, pasa esto con los turcos, con las novelas turcas Bueno. ahora, ¿no? Que hay todo un tema frente al no beso y al Bueno. deseo que generan esos turcos Claro. apasionados que no sé qué está Las pasando. que novelas pasa de turcas, todo, pero las no se besan. No, no se besan. Las novelas turcas es bueno en todos los lugares, no solamente acá en Argentina, Sí. sino en el mundo. Y ellos tienen una forma de besar que dice que tiene que durar 3 segundos y es como una aspiración del labio súper cortito. Nada más. ¿Por qué? Porque todas las novelas turcas que nosotros vemos pasan por un control Exacto. que no tienen que mostrar nada que tengan que ver con el erotismo, no tengan, digamos, no se Y puede van a ver. países con ciertas, claro, por supuesto, Claro. su mercado es El ese. erotismo no pasa por Claro. digamos, el tocarse, tiene que ver amor, no erotismo, es lo que te marcan mucho ahí, y no pueden mostrar ninguna escena que tenga que ver con o cigarrillos o bebidas alcohólicas. Todo eso hay un control y una multa, así que realmente tienen como Pero las clarísimo eso. historias son fuertes porque está todo Son el un mundo sufrimiento. en todos los países que se Total. pasan son muy buenas. Claro, y la gente un poco las vuelve a ver, Ajá. porque lo que también charlaba con algunos que productores y demás, que decían, al ver ahora tantas series Sí. y tanta sexualidad también contada, con tanta motivación, digamos, en tantos lugares, muchas de las personas que ven esas novelas se acuerdan de las novelas que veían o cuando eran más jóvenes o cuando Claro, eran más cuando chicos. eran, por supuesto. Que era de la época de los... Bueno, me empezamos a ver. encantó todo lo que ha preparado Nilda. Buenísimo. Qué bueno. Qué lindo, Muchas me encantó gracias. hacerlo. Gracias Gracias Gracias. por por estar en el reflexionar sobre lo que programa. estamos analizando en el programa como cosas retro. Claro, Gracias, Nilda. seguimos Gracias. jugando entonces.